Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche. Helga es fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 7 de agosto de 2024. Soy Harley Schlanger y hoy seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios vía correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en la página de chat. Helga, la mayor parte del mundo ha estado en vilo desde los asesinatos por parte de Israel hace poco más de una semana de un personaje de alto cargo de Hezbollah, Fuad Shukr, y de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas. Este último tuvo lugar en Teherán. Existe un temor legítimo de que sea inminente una guerra regional a gran escala y Estados Unidos ha estado enviando fuerzas aéreas y marítimas supuestamente como medida defensiva para proteger a Israel en caso de un ataque de Irán. Los representantes del partido belicista en Estados Unidos han estado pidiendo un ataque contra Irán. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación actual? Y tengo una pregunta sobre esto de Dominic de Tailandia, que pregunta si existe la posibilidad de que se pueda evitar una guerra total, posiblemente mediante la acción del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Asamblea General de la ONU. Bueno, uno esperaría que así fuera. Creo que estamos absolutamente al borde del apocalipsis en dos frentes. Uno es, naturalmente, el Oriente Medio y el otro es la escalada de la situación en Ucrania. Creo que se requiere una movilización extraordinaria de muchas personas y de muchas fuerzas en todo el mundo para cambiar la situación, porque uno tiene la sensación de que los gobiernos relacionados con la OTAN están en piloto automático. Por ejemplo, si se observa cómo los medios de comunicación están mostrando toda esta situación, es increíble. Quiero decir, aquí estaba claramente Netanyahu en Estados Unidos, se dirigió a ambas cámaras del Congreso y se pusieron de pie 58 veces para ovacionarlo por un discurso belicista que no tenía sentido en la diplomacia. Después regresa y unos días después se producen dos asesinatos a la luz del día por parte de Israel. Shukr en el Líbano y Haniyeh en Teherán, Irán. Un día después de la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. Ahora bien, la prensa, cuando cubre esos hechos, no menciona que los asesinatos fueron los que desencadenaron la escalada. Si escuchamos a los medios alemanes, por ejemplo, informan sobre el inminente acto agresivo de Irán, al que naturalmente hay que responder con una clara resistencia. No dicen que lo que Irán pueda o no pueda hacer es la respuesta al asesinato de dos personalidades muy cruciales. Haniyeh era el principal negociador del lado de Hamas. No vivía principalmente en Gaza, vivía en Qatar. Era el principal negociador tanto para la liberación de los rehenes como para un posible alto al fuego. Si se asesina a esa persona, la contraparte en las negociaciones con Israel, el mensaje es clarísimo. Ese acuerdo se cancela. Si se mata a la contraparte en una negociación de ese tipo, no se quiere el acuerdo. Así que esto está muy claro. Además, cabe señalar que el nuevo presidente de Irán ganó las elecciones con una clara señal para Occidente de que es moderado, que quiere negociar, que quiere mejorar las relaciones con Occidente. Cuando se hace eso en clara violación de la integridad territorial de Irán, ¿cuál es el mensaje? No quieren que la política de Irán sea una de negociación con Occidente. Así que todo está en caos y creo que, dado el hecho de que hay tanta distorsión y mentiras descaradas, no se puede creer realmente nada de lo que se dice oficialmente. Y creo que estamos sentados al borde absoluto
del abismo. Eso no solo es así con respecto a Irán, sino también con respecto a Ucrania, pero tal vez lleguemos a eso un poco más tarde. Creo que necesitamos una movilización de la población. Tenemos varias iniciativas, una de las cuales es que convoqué a un concilio de la razón para que las personas sabias de todos los países, o al menos de muchos países, den un paso adelante y hagan oír su voz de que este rumbo actual conduce a una posible catástrofe. También apoyamos una iniciativa de Chandra Musafar de Malasia, que elaboró una iniciativa basada en la resolución 377, que básicamente dice que si el Consejo de Seguridad de la ONU no funciona y no ha funcionado debido al veto, principalmente de Estados Unidos en el periodo reciente, existe un mecanismo por el cual se puede llevar toda la discusión a la Asamblea General de la ONU en lo que respecta a la situación en Oriente Medio, en particular en Gaza. Pero ahora, obviamente, todo el asunto se está ampliando. Por lo tanto, si no hay más recursos, todos los gobiernos representados en las Naciones Unidas deben hacer oír su voz, porque si se produce una guerra general, afecta a todo el mundo. Por lo tanto, no es la decisión de unas pocas personas a puerta cerrada, sino una cuestión de la opinión pública mundial. Así que yo les pediría que se unan a nosotros, al Instituto Schiller, a la Coalición Internacional por la Paz, porque necesitamos un cambio en la situación con tanta urgencia como necesitamos el aire para respirar. Esta es una pregunta de un bloguero de Estados Unidos que cubre un poco lo que acabas de comentar. Escribe: el asesinato de Haniyeh deja claro que Netanyahu no tiene intención de negociar un alto al fuego para liberar a los rehenes. Todo el mundo puede verlo. ¿A quién creen que engañan Blinken y Austin, refiriéndose a los secretarios de Estado y de Defensa, cuando dicen que están pidiendo a Netanyahu que negocie un alto al fuego? No conozco lo que piensan estas personas, pero solo puedo decir que hemos llegado a un punto en el que las personas que piensan y siguen los asuntos mundiales con mucha atención ya no pueden confiar en lo que dicen los políticos. Creo que estamos llegando a una situación muy peligrosa porque si hay que asumir que lo que se dice tiene un propósito diferente, se pierde toda la confianza. Y la confianza es lo más importante en las relaciones internacionales. Y creo que eso demuestra por qué necesitamos un enfoque diferente. De nuevo, a mí se me ocurrió la idea del concilio de la razón. Y si otras personas tienen otras ideas, son bienvenidas. Pero necesitamos urgentemente un cambio en el rumbo de la política. Estamos hablando con Helga Seb-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Pueden enviarnos sus preguntas vía correo electrónico a questions@schillerinstitute.org. Esta es una pregunta de Oli. ¿Por qué cree que el ex ministro de Defensa ruso fue a Teherán? ¿Ve la posibilidad de que Rusia se involucre si estalla la guerra? Bien, creo que el hecho de que el comandante del Comando Central de Estados Unidos esté ahora mismo en Israel y el principal militar ruso, Shoigu, esté en Teherán, demuestra que no estamos hablando solo de un conflicto regional, sino potencialmente de un conflicto mundial. Creo que esto ha estado claro durante mucho tiempo, que una vez que hay una guerra que involucre a Irán, ¿quién sabe qué sucederá? Porque no puedo imaginarme que Rusia y China se queden con los brazos cruzados mientras uno de sus principales aliados, Irán, es atacado en una guerra más amplia que, si las cosas se intensifican, podría implicar el uso de armas nucleares. Por lo tanto, creo que realmente estamos viendo
Creo que esto es una señal. En mi opinión, Shoigu está coordinando las cosas con su homólogo iraní, pero creo que también Rusia le está señalando muy claramente al mundo de que ya se acabó el poder cruzar las líneas rojas sin interrupción. Por ejemplo, el domingo pasado hubo una entrevista muy importante del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, en el principal canal de televisión ruso. La primera pregunta que le hizo el entrevistador fue: ¿qué tan cerca estamos del apocalipsis? De manera muy severa y muy cuidadosa dijo: miren, ya pasaron los tiempos en los que Rusia hacía concesiones unilaterales. Luego hizo una declaración que es increíble en circunstancias normales, diciendo que Occidente debería suspender cualquier plan de asesinato contra el presidente Putin y otros. Creo que esto es increíble. El viceministro de Asuntos Exteriores de la mayor potencia nuclear en este momento dice que Occidente debería cancelar cualquier plan de este tipo. Eso es muy, muy grave. ¿A qué se refiere? No conozco todos los detalles, pero una cosa a la que podría referirse es a un artículo publicado en Foreign Policy, la revista de Asuntos Exteriores, que tiene el título ¿Estados Unidos consideraría asesinar a Putin? Es un artículo increíble porque analiza todos los diferentes casos en los que Estados Unidos en el pasado estuvo involucrado en operaciones de cambio de régimen, como contra Mossadegh en 1953, contra Allende en Chile y varios otros ejemplos. Luego, lo que es increíble, hace una descripción detallada de quién en el entorno de seguridad de Putin podría potencialmente llevar a cabo un plan de asesinato de este tipo. Creo que el hecho de que se haya escrito un artículo de ese tipo debería alarmar a cualquiera. Es evidente que todas las normas de comportamiento civilizado de diplomacia se han derrumbado si se publica de esta manera algo que claramente solo puede leerse como una amenaza. Supongo que sea lo que se refirió Ryabkov, eso es definitivamente un elemento del mismo. Luego, inmediatamente después, continuó refiriéndose al severo anuncio de Putin de que si alguna vez se instalan misiles estadounidenses de largo alcance en Alemania en 2026, Rusia tendrá respuestas simétricas, es decir, también tendrá misiles de largo alcance estacionados de tal manera que apunten a todos los lugares relevantes de Europa y otros lugares. Así que ahí es donde estamos. Esta instalación de misiles de largo alcance en Alemania es obviamente totalmente inaceptable. Significaría una crisis de los misiles cubanos a la inversa con esteroides, porque pondría el tiempo de advertencia, dado el hecho de que estas armas podrían golpear profundamente en el territorio de Rusia en menos de 5 minutos, lo que obviamente es la línea roja absolutamente inaceptable de todas las líneas rojas. Tengo un par de preguntas para ti sobre el Concilio de la Razón, pero como anunciamos que en el programa de hoy también abordaríamos el colapso de los mercados financieros, quiero tomar dos preguntas sobre la economía y luego volveremos a la cuestión del proceso organizativo para darle marcha atrás a esta situación. Tenemos una pregunta de Sean de Estados Unidos que dice: mientras continúa la preparación para la guerra, ¿existe una conexión entre el casi colapso de los mercados de valores de esta semana y el peligro de guerra? No creo lo que dicen los medios de comunicación al respecto. ¿Fue falso o real? En otras palabras, ¿es una distracción? Y luego tenemos una pregunta de Thomas. ¿Cree que es posible que, dada la terrible situación económica del mundo, Rusia y China puedan convocar una conferencia internacional para abordarla? Supongo que está hablando de algo como la conferencia original de Bretton Woods. Bueno, creo que la
caída que se produjo el lunes, que empezó con el índice Nikkei en Japón, se extendió a Europa y llegó incluso a Estados Unidos y luego se detuvo o más bien rebotó. Los bitcoins estaban implicados. Creo que dado el hecho de que estamos sentados sobre una burbuja de derivados absolutamente insostenible, una burbuja de la deuda. Ellen Brown, la conocida economista estadounidense, acaba de publicar un artículo diciendo que la burbuja de derivados pasó de una cifra de 2 dígitos de billones en el 2000 y ahora está oficialmente entre 2.3 mil billones o incluso 3.7 mil billones de dólares. Eso es una bomba de tiempo porque no hay manera de poder cumplir nunca estos contratos porque se están expandiendo, mientras que al mismo tiempo se produce un colapso de la economía física. La única área de la economía, especialmente en Estados Unidos, que sigue funcionando es el complejo militar industrial. Es por eso que existe esta conexión de que sienten que no pueden detener la guerra, porque si se detiene la guerra, entonces la parte de la economía que todavía es productiva, entre comillas, ya no será relevante. Por eso tienen que seguir manteniendo en marcha esta maquinaria de guerra. Este es el mecanismo que ya saben. Quiero decir, mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, ya en 2005 impulsó con fuerza la reconversión del sector automotriz en Estados Unidos, que estaba en problemas en aquel momento. Solo puedo ver la única manera, aunque parezca muy improbable, de que esto ocurra ahora mismo con la actual constelación de fuerzas, sería reequipar esa parte muy productiva de la economía estadounidense que ahora está en manos del ejército y reequiparla y llevar a cabo un gran programa de emergencia para reconstruir la economía estadounidense que necesita urgentemente ser reparada. La infraestructura es un desastre, el sistema de salud es un desastre, no hay un sistema de trenes rápidos en Estados Unidos, muchas ciudades están en pésimas condiciones. Si todo ese dinero y la capacidad productiva que se gasta en el ejército cada año se reequipara para reconstruir la economía de Estados Unidos, ¿no sería eso mejor para el pueblo estadounidense? ¿No sería eso mejor para el resto del mundo? Entonces, se podría llegar a algún acuerdo para cooperar con los BRICS. Ahora bien, yo espero que China y Rusia convoquen a una conferencia de ese tipo. No creo que sea muy probable en este momento porque el mensaje que llega de Occidente indica lo opuesto a la cooperación. Vean la reciente cumbre de la OTAN. Se dijo que Rusia era una amenaza directa para la OTAN y que China era la amenaza sistémica más grave. Si se quiere que haya una cooperación, no se envían esos mensajes. Creo que lo que están haciendo ahora los países del BRICS es prepararse para tener su propia moneda. Obviamente, esto no es tan fácil si se considera la dificultad que hubo para crear el euro. Si adoptan una moneda, las economías que se encuentran en una etapa de desarrollo diferente, es muy complicado. Hay que tener mucho cuidado de crear los mecanismos de compensación, de cooperación a largo plazo versus la cooperación a corto plazo. Hay que equilibrar las dificultades, por lo que se trata de un proceso muy difícil. Obviamente, lo mejor sería que incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas se presentara alguna moción para decir que necesitamos, dado el hecho. Esto es parte de lo que propuse con los 10 principios para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Están cuidadosamente diseñados para hacer exactamente lo que no tienen muchos detalles concretos, tienen los principios más esenciales
de lo que se requeriría para reorganizar a todo el sistema mundial. Por lo tanto, yo los instaría a que lean los 10 principios que propuse, estudien las propuestas para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que debe incluir los intereses de todos los países del planeta o no funcionará. Estas son lecciones de la historia de la paz de Westfalia y creo que hay varias propuestas que son similares. Una de Putin del 14 de junio, cuando propuso la arquitectura de seguridad euroasiática que estaría abierta a los países de la OTAN. Xi Jinping ha presentado varias iniciativas de este tipo, pero creo que ahora es necesario que haya gente en Occidente que realmente se lo tome en serio, porque si se opta únicamente por soluciones militares, la catástrofe de la aniquilación de la civilización está programada de antemano. Debemos tomar un rumbo diferente, el de la negociación y la diplomacia. De lo contrario, muy pronto no estaremos aquí. No quiero bajar el nivel de discusión porque quiero que abordemos el Concilio de la Razón, pero en Estados Unidos nos han inundado estos últimos días con una avalancha histérica de propaganda sobre la candidatura del Partido Demócrata, la candidatura Harris-Walz. Hay una pregunta que vino de Calgary, Canadá, que quiero plantearte. Esta persona escribe: al observar la campaña presidencial de Estados Unidos, me parece que está completamente programada de antemano. Es decir, ¿quiénes serán los candidatos y qué dirán? Me enteré de que ya no producen una plataforma de campaña. ¿Qué está pasando en la principal democracia del mundo? Creo que la principal democracia del mundo se ha transformado abiertamente en una plutocracia, porque antes de que ocurrieran esta serie de acontecimientos con la cumbre de la OTAN, luego el intento de asesinato contra Trump, luego toda la historia en torno a las capacidades cognitivas de Biden, finalmente lo convencieron por quien quiera que estuviera en la trastienda para que renunciara a su candidatura para las próximas elecciones. Así que algunas personas como Trump han dicho que esto fue un golpe de Estado. Seguro que lo presionaron. En cualquier caso, eso planteó la cuestión de que si el Estado de Biden ha sido tan malo, y lo ha sido durante mucho tiempo, no solo en los últimos días o semanas. La pregunta es, ¿quién está dirigiendo a Estados Unidos? ¿Quién está tomando las decisiones? Trump lideraba las encuestas y de repente Kamala Harris, que no había sido muy visible en los últimos 3 años y medio más o menos, de repente aparece. Oh, ella es la gran ganadora, la figura mágica. Su imagen está en todas partes, en las vallas publicitarias y los anuncios. La respuesta de cómo ocurrió este milagro es muy simple. 7 multimillonarios de Silicon Valley han invertido literalmente cientos de millones, no sé la cifra exacta, pero una cantidad enorme de dinero. Están comprando toda esta publicidad, creando la apariencia de que Kamala es la estrella fugaz. Creo que es mucha publicidad y la realidad es que el dinero compra las elecciones estadounidenses. Miren lo que acaba de pasarle a la congresista Cori Bush, si es que así se llama. Me puedes corregir, Harley, si me equivoco. De cualquier manera, esta congresista, que era perfectamente moderada en muchos puntos, pero a alguien no le gustó su postura sobre el Oriente Medio, así que ahora ha sido derrotada debido a la enorme cantidad de dinero que recibió su oponente, que es mucho más claramente pro-Israel. Y estas cosas pasan. ¿Cómo debería el resto del mundo? El resto del mundo está mirando las cosas mucho más críticamente que nunca antes. ¿Cómo deberían creer la historia de que esta realmente es la principal democracia? Creo que
sí requiere que los ciudadanos comunes y corrientes actúen como ciudadanos de Estado y tomen en serio el contexto de la Declaración de Independencia. Cuando el gobierno no está haciendo su trabajo, la gente tiene el derecho y el deber de buscar un reemplazo, lo cual a estas alturas es evidentemente muy difícil, dadas las complicaciones, por decirlo suavemente. Tienes razón, es Cori Bush la que fue derrotada en el segundo caso en el que el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos invirtió millones de dólares a su oponente. Bien, vayamos al Concilio de la Razón. Hay un par de preguntas que creo que son importantes. Sibila pregunta simplemente, el Concilio de la Razón es una buena idea, pero ¿quién va a ser parte de él? Luego tenemos a Takis en Grecia, quien escribe refiriéndose al Concilio de la Razón. La idea de crear grupos de sabios en los países es excelente. Esto es lo que hicieron en la antigua Grecia y a lo largo de la historia de Grecia. La definición de un hombre sabio de Sócrates era: un hombre sabio no es el hombre que puede resolver los problemas matemáticos complejos, sino el que puede tomar las decisiones correctas en su vida. El problema es que las élites mundiales están buscando una tercera guerra mundial. En las dos guerras mundiales anteriores, Europa fue la víctima. Hoy ya estamos en la tercera guerra mundial y Europa es la víctima de nuevo. ¿Cómo podemos enfrentarnos a eso? Así que creo que estas son dos preguntas sobre el Concilio de la Razón. Bueno, obviamente es un esfuerzo para probar si la humanidad ha producido suficientes seres humanos que sean capaces de alejar a la humanidad del borde del abismo o no. Solo diría que esta idea de un concilio de la razón, que básicamente es el concepto de que cada nación ha producido personas extraordinarias. La mayoría de ellas tienen personas extraordinarias que en un momento estuvieron en el gobierno o tuvieron una posición de liderazgo en el campo de la ciencia, el ejército, el clero, los artistas, los académicos. Pero tienen que ser personas que, ante todo, no tengan ego, que no den un paso adelante porque piensen que es una gran idea para que ellos sean famosos. Es la idea de la gente, quizás de la gente mayor, no solo de la gente mayor, pero muchas veces la gente mayor ya no tiene ese impulso egocéntrico de ser el centro de atención. Hay estadistas de mayor edad, hay personas que han hecho una contribución científica o son verdaderos artistas que aman a la verdad más que a la fama. Hay muchas cualidades, pero creo que todo el mundo sabe que hay personas que son respetadas porque a través de su trabajo han demostrado que no tienen motivos ocultos ni motivos egoístas. De hecho, les pido a todos ustedes que nos ayuden a formar este concilio. Puedo decirles que desde que comenzamos esto, lo cual fue hace quizás 10 días o 2 semanas, ya tenemos un par de personas que son candidatos obvios y que han acordado que estarían dispuestos a servir en esa función, pero realmente todavía estamos al principio de esta búsqueda. Les pediría a todos ustedes que si conocen a una o dos personas o cualquier número de personas que encajen en esta categoría, por favor nos lo digan. Ayúdennos a ponernos en contacto con ellas. Entablemos un diálogo. La idea principal sería abrir una ventana, una plataforma a través de la cual una voz de la razón le recuerde a la gente cuáles son los valores básicos de la humanidad. Porque hemos llegado a una fase en la historia de la humanidad en la que si nos limitamos a representar los intereses de una sola nación, no superaremos la geopolítica. Así que si dices, haré que mi nación vuelva a ser grande y no me importa cómo les vaya a los demás, no creo que eso funcione.
ya que desde la aparición de las armas termonucleares, que si alguna vez se utilizan, pueden conducir casi con certeza a la aniquilación de toda la vida en el planeta. Deberíamos pensar primero en la humanidad como un todo. Creo que fue Albert Einstein cuando comentó sobre la existencia de las armas nucleares. Dijo que el mero hecho de que existan requiere pensar en un nuevo paradigma. El nuevo paradigma es el pensar en la humanidad única, cómo viviremos juntos dentro de 100 años, cómo podemos superar todos los conflictos supuestamente tan importantes y pensar realmente en lo que nos une como especie humana. Así que si conocen a alguna de esas personas, por favor, ayúdenos a encontrarlas. En realidad estoy muy segura de que esta es una iniciativa que puede funcionar, pero tiene que funcionar bastante pronto, dado lo dramático del panorama estratégico. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, hay dos preguntas finales que voy a hacer y que creo que te parecerán interesantes. Una es directa. Alguien pregunta, ¿tiene alguna pregunta para que los políticos europeos por fin tengan agallas, señora? Es un poco directa. Y luego otra persona pregunta, hablemos de la ley natural, Helga. Usted es la única persona que la menciona. Creo que se refiere a la importancia de lo que acabas de decir sobre la calidad única de los seres humanos. ¿Por qué no abordas esos dos puntos? Bueno, si los políticos europeos fueran cachorros, les daría muchos huesos. No sé qué les daría de comer a los políticos europeos porque parecen estar bastante decididos a comer goma en lugar de algo más resistente para que así sus cuerpos se doblen cuando el viento sopla desde Washington. No lo sé. Creo que tenemos que reemplazarlos con mejores personas. No creo que todos son malos, sino que el sistema se ha asegurado de que ahora mismo tengamos un porcentaje muy alto de políticos en puestos de liderazgo que hacen lo que ordena la OTAN. Creo que eso no es exactamente en el interés de todos los Estados miembros, ni siquiera de los países de la OTAN. Pero ese es otro tema. En una doctrina en la que en caso de guerra no permite la sobrevivencia de uno, es posible que uno sea parte de la alianza equivocada. En cuanto a la cuestión de la ley natural, creo que es muy importante estudiarla, porque creo que ahora mismo lo que vemos en Occidente en particular es el esfuerzo de reemplazar todos los valores tradicionales. Y lo que quiero decir con valores tradicionales, no hablo de las tradiciones como la ropa que se viste del folclore o lo que se cocina, sino estoy hablando de los principios clásicos, los principios de las bellas artes y de los grandes descubrimientos científicos que representan las tradiciones de Europa, Asia y de los otros continentes. Esto está siendo reemplazado por la arbitrariedad, lo que llaman woke. Se puede atacar cualquier cosa. Hombres blancos europeos muertos. Todo se está tirando por la ventana. Creo que eso es una señal de un imperio que se derrumba. Alemania vivió la hora cero, por así decirlo, en 1945, cuando los horrores del régimen nazi apenas empezaban a conocerse por parte del público en general y las ciudades estaban en ruinas. El hambre estaba presente. La gente empezó a pensar en qué podíamos hacer, cómo podíamos darnos una legitimidad para que esto no volviera a suceder. Hubo un debate muy intenso sobre la ley natural. Todavía hay escritos que dan testimonio de ello. Desafortunadamente, eso fue rápidamente aniquilado por las potencias ocupantes que reemplazaron este debate por Dewey
en la educación y el Congreso de Libertad Cultural y otras ideas similares, así que ese debate fue rápidamente erradicado. Pero a lo largo de la historia europea, durante 2000 años o más, estuvo presente la idea de que la ley natural es algo que existe en la creación, en el universo físico, que hay leyes eternas que están por encima de lo que la humanidad puede decir de manera arbitraria en ese momento. Encontramos una idea similar en todas las demás grandes religiones y filosofías, porque obviamente esto es algo común a toda la humanidad. El pensar que existe una legitimidad en el universo que tiene algo que ver con una correspondencia entre la mente humana y las leyes del universo, y que estas leyes son cognoscibles. Por eso, realmente espero que haya gente presente que dé un paso adelante y comience a discutir estas ideas nuevamente, porque tenemos que acabar con la superficialidad y arbitrariedad del discurso que no existe. Yo los invito, el próximo viernes tenemos una reunión muy importante de la Coalición Internacional por la Paz, porque es el aniversario del bombardeo de Nagasaki y decidimos que, dado el peligro extremo para la situación mundial, trataremos de convertirla en una gran reunión de todos los elementos importantes del movimiento por la paz de todo el mundo. Deberían asistir sin falta porque es definitivamente un lugar para presentar, esperemos, las soluciones. Esa es la invitación personal de Helga para ustedes para asistir a la reunión de este viernes. Ella ha sido la fuerza impulsora detrás de las 61 reuniones semanales de la Coalición Internacional por la Paz. Ahora tienen tiempo suficiente para hacer planes. Únanse a nosotros este viernes. Helga, ¿algún comentario final? Creo que ha sido bastante clara. Creo que la gente debería, en un momento de la historia como este, acudir a todo lo bueno que lleva dentro y hacer de ello la base de sus acciones. Y como creo que los seres humanos son esencialmente buenos por naturaleza, creo que el libre albedrío para decidir actuar en función del bien es siempre una elección. Gracias y nos veremos el viernes. Sí, hasta el viernes.